Bienvenidos y bienvenidas sean todos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana vamos a tener un programa cargado de contenido, con nuestros tradicionales segmentos, artículos de la Constitución, entrevistas, reportajes, en fin, un programa súper interesante. Fíjense, La Voz del Tribunal Constitucional ha ido semana tras semana incardinándose en el corazón de nuestra sociedad. Hemos llevado el mensaje de la Constitución más allá de nuestras propias fronteras, a través de la diáspora. Y como no, cada semana nuestros reportajes se han convertido en un excelente escenario para poder compartir no solo la Constitución, sino nuestra historia y, por supuesto, nuestras entrevistas, que son el elemento esencial de divulgación de la Constitución y de las leyes fundamentales que a éstas se relacionan. Y esta semana vamos a tener un muy interesante reportaje y una entrevista principal dedicada a un tema de naturaleza constitucional pura y dura, como lo es el derecho administrativo. Pero no vamos a seguir refiriéndonos en esta introducción al contenido del programa, sino que vamos a ir directamente a verlo. Así que sin más, vamos a ver el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta edición especial de Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. Hoy, esta edición especial se presenta desde la provincia María Trinidad Sánchez, una provincia rodeada de paradisíacas playas y encantos naturales. Así que de inmediato vamos a conocer las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Iniciamos con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, quien realizó una visita de cortesía al recién designado Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez. Los titulares de ambas instituciones conversaron sobre temas relacionados a sus funciones a 3 días de la designación por decreto del procurador. El magistrado Ray Guevara y el licenciado Rodríguez acordaron coordinar acciones en materia constitucional y trabajar para hacer cumplir las leyes y la Carta Magna. Aprovechamos para ponernos a las órdenes de toda la ciudadanía, de todo el pueblo dominicano, desde esta posición como Procurador General de la República Dominicana. En esta amable visita, pues estamos coordinando los diversos temas que dentro de la materia constitucional, pues unen a los diferentes poderes del Estado y que a su vez nos llaman a trabajar, a hacer cumplir las leyes, a hacer cumplir nuestra Constitución. Durante la visita el viernes 19 del mes en curso, se le entregó al procurador un juego de las publicaciones circuladas por el Tribunal Constitucional con fin de que haga uso de ellas durante su gestión, en especial la Constitución Dominicana, que como predica el presidente del Tribunal Constitucional debe ser como la Biblia y que tenga vida, que no sea un texto de consulta ocasional, sino permanente. Amigos, y cambiando de tema, la provincia María Trinidad Sánchez fue escogida como la sede de la tercera presentación de jueces del Tribunal Constitucional en este año 2016, donde el magistrado Ildefonso Reyes dictó la conferencia María Trinidad Sánchez, Constitución y Tribunal Constitucional. Durante la conferencia hizo un recuento de los cambios experimentados pro Constitución, partiendo del proyecto del Estatuto Sustantivo del Patricio Juan Pablo Duarte y sus diversas modificaciones, hasta llegar a la Carta Magna proclamada el 26 de enero de 2010 y la de 2015. El proyecto de Constitución de Duarte cocinaba además las garantías de las libertades y los derechos individuales como obligación esencial del Estado y sus poderes. Al ponderar la creación del Tribunal Constitucional con la Carta Magna de 2010, destacó las funciones de este órgano, sus principales sentencias, las presentaciones de los jueces en las provincias del país y la realización de diplomados y conversatorios para lograr que los ciudadanos conozcan su ley sustantiva y aprendan a vivir en Constitución. Esa Constitución
no solo contempla la igualdad de género y la participación popular para la presentación de proyectos de leyes ante el Congreso, sino que crea los tribunales necesarios para mantener el sistema democrático, sino también para proteger al país de que no volvamos a caer en una injerencia extranjera. La provincia de María Trinidad Sánchez cuenta con 4 municipios: Nagua, su municipio cabecera, Cabrera, El Factor y Río San Juan. Su economía se sustenta en la producción agrícola, arroz, coco, cacao, la pesca y el turismo, por la gran cantidad de playas en sus costas y sus bellos paisajes naturales, como son Parque Nacional Cabo Francés Viejo, la Laguna Grigri, Vía Panorámica de Nagua, Cabrera y Río San Juan, y hermosas playas como Playa Grande, El Caletón, El Bretón, La Preciosa, El Diamante, Arroyo Salado, Matancita y Poza de Bojolo, entre otras. El magistrado Reyes recordó que María Trinidad Sánchez transportó pólvora en su falda y elaboró muchos de los cartuchos que utilizaron los trinitarios esa noche para obtener la independencia definitiva del yugo haitiano, y que murió fusilada al cumplirse el primer aniversario de la fundación de la República, camino desde la fortaleza Osama hasta el cementerio. Y al pasar por la puerta del conde exclamó: «Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República». En un importante encuentro con los principales directores de medios del país, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, destacó los logros obtenidos por la institución en sus primeros 4 años de gestión, al tiempo que reiteró la necesidad de una sede para el organismo. Ray Guevara aseguró que pese a las limitaciones con las que realiza su labor, debido a la falta de espacio a lo largo de sus 4 años y 7 meses de existencia, ese organismo ha emitido más de 1.800 sentencias como resultado del arduo trabajo de sus jueces y letrados. Recordó que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, entregó un edificio para la sede del TC, ubicado en la avenida John F. Kennedy, pero que falta remodelarlo para que pueda funcionar como la casa del órgano constitucional dominicano. En el encuentro con los directores de periódicos en la sede provisional, el TC se refirió que en el 2012, su primer año de labor jurisdiccional, el Pleno de Magistrados produjo 104 sentencias. En el 2013 las superó con creces al aprobar 290 sentencias. En 2014 fueron 407, en 2015 se elevaron a 626 y en lo que va del 2016 los jueces han aprobado 390 sentencias. Como parte de su propósito de dar a conocer a los ciudadanos el contenido de la Constitución, de manera que se empoderen de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional ha firmado numerosos acuerdos con instituciones nacionales y extranjeras, con miras a concretar esas metas, destacando los acuerdos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, han propiciado importantes avances de contenidos teóricos y tecnológicos. Nos vinculamos muy fuertemente a ese quehacer. Por eso tratamos de dar a conocer cada día más el trabajo del tribunal, para que los ciudadanos sepan que tienen una vía expedita para hacer prevalecer sus derechos en las relaciones, tanto con los particulares como en sus relaciones con la administración del Estado. En estos 4 años y 7 meses de labores, el Tribunal Constitucional ha sido anfitrión de más de 6 importantes eventos de índole internacional, académicos y jurisdiccionales, sentando las bases para la realización de programas que nutran a la comunidad jurídica de conceptos actualizados en el área del derecho y más específicamente en el ámbito constitucional. De igual manera, a pesar de su corta existencia, la Alta Corte ha recibido a jueces de diferentes partes del mundo en destacados cónclaves en los que se ha discutido y analizado precedentes en diferentes temas de interés para la ciudadanía, como el próximo a realizar su tercer Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema Carácter vinculante del precedente constitucional, convocado para los días 12, 13 y 14 de octubre del presente año 2016. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anunció un diplomado en Derecho Constitucional y Procedimiento dirigido a abogados de la provincia Duarte y que será impartido en el Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE, en San Francisco de Macorís. Con el objetivo de actualizar a los participantes en los conocimientos incorporados en la nueva Carta Sustantiva, de forma tal que les permitan afrontar con calidad
capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades consagradas en la Constitución de la República. El anuncio lo hizo el licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de asesores del TC, quien tuvo a su cargo la exposición del programa académico del diplomado durante una rueda de prensa en el Salón de Actividades del CURNE. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la maestra Carmen Santiago, directora del Centro UAS en San Francisco de Macorís, quien formó parte de la mesa de honor junto a Tavera Cepeda, la magistrada Marta Díaz Villafaña, coordinadora de posgrado, el licenciado Sisto Adelcio Gavín, secretario general de la filial del Colegio de Abogados y la directora del CURNE. El licenciado Tavera Cepeda dijo que el programa académico contiene los aspectos relevantes del derecho constitucional, su origen y evolución, impartido en 2 módulos, la Constitución Normativa en República Dominicana y Justicia Constitucional y Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y los jueces Ildefonso Reyes y Ana Isabel Bonilla fueron reconocidos por autoridades y entidades de la provincia María Trinidad Sánchez y de los municipios de Nagua y Río San Juan por la trayectoria y entrega a las comunidades del Nordeste. Hicieron la distinción la gobernación provincial, representada por su titular Napoleón del Rosario Jiminián, la alcaldía de Nagua y su titular Alfredo Rafael Peralta Ventura y la vicealcaldesa Margarita Suárez. La UAS fue representada por su vicerrector de investigación, Francisco Vegazo, el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonio Medina Calcaño, y la directora de la academia en esa provincia, Severina de Jesús, así como las directivas locales del colegio y la Asociación de Abogados, en la persona de Dani Damián y Miguel de la Cruz. El magistrado Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, fue reconocido por las autoridades de la UAS, mientras que el magistrado Reyes fue distinguido por la alcaldía de Nagua, que le declaró hijo adoptivo, y de Río San Juan, que le reconoció como hijo meritorio, conforme a la resolución dada a conocer por el titular Alberto Alonso y Fidelina José de Valles. La gobernación, la UAS y las filiales del colegio y la Asociación de Abogados, además de la Procuraduría Fiscal de Nagua, en la persona de su titular, Braulio Duarte Núñez. A la magistrada Ana Isabel Bonilla, quien al igual que el magistrado Reyes es nativa de Río San Juan, la alcaldía de Nagua le declaró hija adoptiva, la de su pueblo, hija meritoria. También les reconoció la gobernación y la UAS. Y justo en este auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua, se realizó la tercera presentación de pleno de jueces del Tribunal Constitucional en esta provincia María Trinidad Sánchez. La primera se realizó en la provincia La Romana y la segunda en la provincia Azua. Y este próximo 30 de septiembre se realizará la última presentación de pleno de jueces del año 2016 en la provincia Santo Domingo, donde el magistrado Justo Pedro Castellanos dictará una magistral conferencia. Amigos, y con esta nota nos despedimos desde la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias por el favor de la sintonía, pero usted no le cambie, porque tras la pausa, mucho más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo 28. Para ser representante ante los parlamentos internacionales, se requiere ser dominicano o dominicana, en pleno ejercicio de derechos y deberes civiles y políticos, y haber cumplido 25 años de edad. Las instituciones son, entre otras cosas, lo que son sus servidores. Y el Tribunal Constitucional, consciente de esa premisa, se ha preocupado desde sus inicios por asegurar la continua formación de su personal. Desde los magistrados del tribunal, los letrados, los asesores, el personal administrativo en general, han concurrido a extensas jornadas de formación y capacitación en las que se han ido preparando, formando, adquiriendo conocimientos acerca de la propia Constitución, el derecho comparado en materia constitucional y temas relevantes que se ascienden al propio ámbito de la Constitución. Y bueno, sin más, queremos que ustedes sean testigos de esos programas de formación a través del reportaje que vamos a compartir en esta semana. De manera pues que sin más, veamos este interesante reportaje que hemos preparado para ustedes en la voz del Tribunal Constitucional. El reportaje de la semana. En el artículo 184 de la Constitución Dominicana se establece que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana requiere contar con las herramientas y recursos de divulgación necesarios para ejecutar su misión. La firma de múltiples acuerdos interinstitucionales rubricados con organismos internacionales, universidades, ministerios, entidades religiosas y patrióticas, entre otras instituciones públicas y privadas, permite considerar cómo desde sus inicios este joven tribunal ha valorado la formación tanto interna como externa para apoyar su misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución del año 2010 como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Tiene 4 años funcionando, pero para exhibir la gestión valorada por organismos veteranos en esta materia, tanto sus jueces como funcionarios y empleados precisaron capacitación continua, desde cursos y talleres hasta maestrías, entre otras especialidades y doctorados de las diversas áreas, tales como jurídicas,
administrativas, planificación, comunicación, seguridad y gestión humana, entre otras. No se ha escatimado esfuerzo. Sin embargo, es válido aclarar que algunos eventos formativos se ofrecieron sin costos significativos por los convenios de colaboración existentes. Podemos destacar que el año 2012, a nivel de cursos y talleres, 9 empleados obtuvieron la formación y 11 se beneficiaron de maestrías en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana UNIBE, maestría en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, y con maestría en Alta Dirección en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Además, un doctorado en Gobierno, Sociedad y Política Global. Asimismo, una maestría en Derecho de la Administración del Estado, también en iGlobal, permitiéndonos revelar indicadores que arrojaron un total de 27 beneficiarios. En el siguiente año, 2013, 25 empleados fueron capacitados de los eventos formativos. Solo uno tuvo costo para el Tribunal Constitucional, de 3 organizados por Gestión Humana. En el siguiente año, 2014, el número fue mucho mayor. Los empleados capacitados sumaron 172 y de 23 eventos formativos, 15 de los mismos no tuvieron costo para la Alta Corte. Los indicadores en el año 2015 dan cuenta que se capacitaron 213 empleados, 38 cursos coordinados por Gestión Humana, de los cuales tan solo 10 representaron algún tipo de costo. Más significativo podría ser este año 2016, pues en la fecha, un total de 233 empleados han recibido capacitación en 23 cursos y de estos, solo 11 tuvieron costos. Retomando las especialidades, recabamos que en el 2013 fue un año importante, partiendo de 45 maestrantes en total. Desglosamos que hubo una beneficiaria en la maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. 5 empleados participaron de la maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en el iGlobal. Maestría en Procedimiento Civil, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una persona. En el posgrado en Dirección Ejecutiva de Servicios de Gestión de Documentos y Archivos en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, un servidor de nuestro tribunal en la maestría de Alta Dirección Pública y otra persona en la maestría en Dirección de Comunicaciones Corporativas, Pucamaima, también un beneficiario en la maestría Derecho Constitucional en titulación dual con la Universidad de Castilla-La Mancha, y un servidor en máster de Derecho de la Administración del Estado. No podemos dejar de mencionar que 19 becas fueron otorgadas por el Tribunal Constitucional a instituciones vinculadas con la realización de la justicia constitucional. En el 2014 contamos con 10 maestrantes en total. Maestría en Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una persona. 3 empleados realizaron la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la UAS, Alta Dirección en iGlobal y la maestría en Derecho Constitucional y Derecho Fundamental Pucamaima, 2 personas. Maestría en Derecho Constitucional y Global, una persona, y maestría en Diplomacia y Derecho Internacional en la Universidad de la Tercera Edad, UTE, una persona. Además, maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Pucamaima, una persona. Además, Derecho de la Administración del Estado y Global, una persona. 3 de nuestros empleados han logrado en el 2016 participar de maestrías en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en el iGlobal. Una persona, maestría en Dirección de Recursos Humanos en UNIBE, y una persona, Master Digital Business Management en Online Business School, OBS.
Los acuerdos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECI han propiciado importantes avances de contenidos teóricos y tecnológicos. Un evento que enorgullece a la Alta Corte fue la graduación de 6 de sus magistrados en Magíster en Derecho Constitucional, Concentración Jurisdicción Constitucional, impartido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con doble titulación de la Universidad de Castilla-La Mancha. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, expresó con profunda emoción la satisfacción por la 59ª graduación ordinaria de la Academia, en la que fueron investidos los magistrados Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, Víctor Gómez Vergés, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos Curi y Jotin Curi David. De igual manera, fue investido el secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Páez. Y tal como refirió el magistrado Ray Guevara, tanto los jueces, letrados, funcionarios y empleados han cosechado con los títulos logrados la siembra de confianza. La confianza depositada en el personal. La confianza que el país deposita, ejemplo que no tendrá comparación, y reitera el compromiso de seguir apoyando la formación, reconociendo que el esfuerzo de todos ha sido en grande. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Continuamos con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista del programa de hoy, nos acompaña el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, con quien vamos a compartir algunos temas interesantes vinculados al derecho administrativo y al derecho constitucional. Magistrado, para nosotros es un grato placer que usted nos acompañe en este espacio. Para mí también, y adelanto mi gratitud al Tribunal Constitucional, a nuestro querido profesor, el doctor Milton Ray Guevara, a todos ustedes. Y es de mucho honor para mí estar en tu compañía y en la compañía de todo este ámbito en torno al Tribunal Constitucional. Bueno, entremos directamente en materia, magistrado. Uno de los temas, si se quiere, más importantes que se pueden ver en la reforma que se vivió en el país en la Constitución del año 2010,
tiene que ver justamente con el establecimiento de una serie de principios que ayudan al fortalecimiento del derecho administrativo. ¿Cuáles serían ese tipo de principios y por qué es importante que la ciudadanía entienda este funcionamiento nuevo de la administración a la luz de la Constitución? La Constitución del 2010, que para algunas voces autorizadas, respetadas en el derecho iberoamericano, como es el caso del profesor Garrido López, es la más avanzada constitución vigente en nuestro ámbito iberoamericano. Ha incorporado a la República Dominicana en la vanguardia del derecho público, si se quiere, tanto por la instauración de la República como tal dentro del formato del Estado social democrático de derecho, en la misma ruta de las constituciones de mayor trascendencia dentro de la inclusión de los derechos sociales y la concreción del principio de dignidad humana. En ese sentido, se puede hacer acopio y mencionar la Constitución de Querétaro, de Berma, la Constitución española de 1978 también. Nuestra actual carta vigente ha dado al derecho administrativo una residencia constitucional explícita. Esto porque el derecho, como bien es un lugar común ya en las ciencias jurídicas, y así lo expresa, por ejemplo, don Eduardo García de Enterría, que es un publicista de una influencia marcada en la ciencia jurídica de nuestros días, y ha sintetizado en una simple verdad que abarca mucho sentido, que el derecho es mucho más que la norma positiva. Entonces, cuando decimos que la Carta incorpora, lo que hace es darle una residencia explícita a una serie de principios e institutos del derecho administrativo, que si bien estaban perfilados en la doctrina, en la jurisprudencia, el derecho comparado y en la legislación adjetiva, en la Constitución no habían ocupado un lugar de preponderancia. De manera explícita está el principio de juridicidad, ¿no?, que es una evolución no solo semiótica, ¿no?, del principio de legalidad, por lo mismo que ya te había referido y que bien conoces, de que el principio de juridicidad en cuanto al sometimiento pleno de la administración a la norma jurídica, haciendo la diferencia necesaria de que el principio de juridicidad en cuanto al derecho administrativo tiene una significación opuesta a lo que es el principio de juridicidad en relación al derecho común. Aquí siempre vamos a recordar como síntesis del principio de legalidad aquella sentencia, aquella afirmación de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a abstenerse de lo que la ley no prohíbe. Esta es la vinculación negativa a la norma jurídica. Pero en el derecho administrativo ocurre que la vinculación es positiva, es decir, que la administración no puede hacer más que aquello que la ley le autoriza de manera expresa. Este principio cardinal, ¿verdad?, este fundamento, ¿verdad?, suprema, lo que nos está planteando es la necesidad de que la administración pública, que es el conjunto de órganos, el organigrama del servicio público, de la función pública, de la gestión pública, no es un ente superior separado del ciudadano, como fue en el anciano régimen previo a
Revolución Francesa de 1789, en que el gobierno era una especie de ser supremo, alejado totalmente, situado en el espacio sideral en relación al ciudadano. Ya dentro de nuestro momento, de nuestro tiempo, el gobierno es un servidor, es un ente al servicio del ciudadano, de las personas. Entonces, en esta carta, esto que ya venía elaborándose, perfilándose, ¿no?, en la cultura jurídica, ha logrado una afirmación expresa en el artículo 138, 139 de la Constitución. Pero asimismo se han consignado principios tendenciales importantes en torno a la función pública. Yo quiero, antes de pasar, digamos, a la función pública, que es uno de los temas también en los que la Constitución le dedica, digamos, particular énfasis, yo quiero que hablemos de la función de control de la administración. ¿Se preocupa la Constitución por prefigurar mecanismos para asegurar el buen funcionamiento de la administración? Sí, debo empezar con decirte que en las constituciones epocales, en lo que se llama la corriente del neoconstitucionalismo, que es una evolución del constitucionalismo, ya no son constituciones programáticas, no son simples presupuestos políticos, sino que son normas aplicables, normas aterrizadas, concretas. Entonces, la Constitución, además de nominar los derechos, establece las garantías y las vías de aplicación de los mismos. Y la Constitución actual no solo enuncia la sujeción de la administración al control judicial. O sea, no existe actividad administrativa fuera del control judicial y por ende fuera de la tutela judicial efectiva administrativa que le pertenece a cada ciudadano. Entonces, al propio tiempo de hacer los enunciados concretos, la Constitución define, diseña, ¿no?, la jurisdicción contencioso-administrativa que necesitan los tiempos. Y desde el Tribunal Superior Administrativo, que data del año 1947, de la ley del 2 de julio sobre la misma, se estructura ya los dos niveles jurisdiccionales, los dos grados, al establecer los tribunales superiores administrativos y los tribunales de primera instancia administrativos, que son, primero, los tribunales como alzada en una vertiente y también como vía de control directo para aquellos actos que no son de la competencia de los tribunales inferiores. Al propio tiempo, establece los tribunales de primera instancia competentes para los ámbitos tributarios, municipales, organizando, ¿no?, un poco todo lo que había sido una jurisdicción un tanto dispersa. Entonces, establece los órganos jurisdiccionales de control al tiempo que hace los enunciados de principios y de razones últimas, las razones principales de la ciencia aplicada que llamamos derecho administrativo. Es decir, establece los derechos y al propio tiempo las vías concretas para garantizar la aplicación de los mismos. Uno de esos mecanismos permanentes de control a los cuales recurre la ciudadanía desde el punto de vista jurisdiccional y que a veces puede mover a cierta confusión, tiene que ver con el instrumento, por ejemplo, del amparo. Se siente a veces una especie de tensión práctica respecto de cuándo se aplica un mecanismo como el amparo o cuándo recurrir a un procedimiento como un recurso contencioso administrativo. ¿Hay algún desarrollo jurisprudencial que haya podido ir solucionando ese tipo de dicotomías? El amparo tiene una definición muy clara de una vía de tutela de los derechos fundamentales y el amparo es el camino de concreción de la Constitución.
que no, de poco valdría que la Constitución tuviera un tinglado de derechos como los que enuncia esta carta, cuando las personas no tuvieran posibilidad de realizar esos derechos. Y el amparo es esa vía de acceso general ante la violación e incluso ante la amenaza de una violación a un derecho fundamental. Lo que ha resultado, gracias al trabajo plausible y que es justo reconocerle al Tribunal Constitucional, es que aunque no lo expresa la Constitución, que abre el margen de los derechos fundamentales innominados o implícitos, pero no lo enuncia directamente, el Tribunal Constitucional, aludiendo normas de derecho internacional comparado, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, entre otros, ha dicho, considerándose que su jurisprudencia es parte del bloque constitucional y por tanto es derecho constitucional efectivo, que el derecho a la buena administración o al buen gobierno es un derecho fundamental. Toda vez que el tribunal ha fijado el criterio de que es un derecho fundamental, ya por vía de consecuencia se incardina en el amparo y se puede demandar la ejecución, la concreción del derecho al buen gobierno por la vía constitucional de amparo. ¿Por qué? No solo porque se podía inferir en el orden de los derechos implícitos, sino porque el Tribunal Constitucional, que enriquece la norma constitucional a través de el acto jurisdiccional, nos ha dicho en una sentencia reciente que ese derecho a la buena administración, desplegado en la Ley 107, por ejemplo, es un derecho fundamental. Entonces, hay una parte de la realización de la norma que es obra de la inteligencia jurídica, básicamente de lo que Hans Kelsen denominaba las altas cortes y que ya se ha hecho un uso común. Entonces, esas diferenciaciones ya vienen a ser suplidas, ¿no?, por la actividad de la inteligencia jurídica, como el ejemplo que he tratado de esbozarte. Usted se ha referido, digamos, al rol que ha podido desarrollar el Tribunal Constitucional con alguna jurisprudencia que ha afectado el ámbito del derecho administrativo, pero yo quisiera irme a una visión un poquito más amplia quizás. ¿Cuál es la relación que puede existir o que existe entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Cómo se produce este nivel de relación en la configuración del derecho, digamos, dominicano en la actualidad? Bien, trataré de analizar la cuestión, es decir, descomponer tu planteo en los ejes esenciales. En el Estado constitucional, todos los tribunales son garantes de la Constitución. La jurisdicción constitucional tiene niveles. Hay uno concentrado, claramente diferenciado, que es el Tribunal Constitucional. Pero todos los demás, ora por el control difuso o por un presupuesto muy determinado, como el del Tribunal Contencioso Administrativo, que es el tribunal que tutela los derechos de las personas frente a la administración pública y resuelve los diferendos dentro de esta relación. Ambos son garantes y tutores de la Constitución en diferentes niveles. Pero hay algo que puede resumir cuanto se pudiera decir de la cuestión interesante que plantea. Y quizás, aunque parezca un poco más aéreo, más convincente. Y es que, como bien planteaba Fritz Werner, que es un jurista alemán, el derecho administrativo es la aplicación concreta del derecho constitucional. Es una relación
muy estrecha, porque la razón de ser de uno es poner en práctica, darle cuerpo, darle posibilidades de realización al otro. Entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo es como el hermano menor, es el complemento del Tribunal Constitucional, es el tribunal del ámbito constitucional, del ámbito público más cercano al ciudadano. Esto porque las vías de derecho son más expeditas, son más simples, y si bien incluso hay situaciones que parecen confusas, pero aquí se deslinda en el orden del interés general y el interés particular, y bueno, es una relación necesariamente vinculada por lo que te he dicho. Uno es como el cuerpo, el otro es la esencia, es la parte medular, y son dos jurisdicciones que están debidamente imbricadas, relacionadas. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la función pública. Este es uno de los elementos que al parecer la Constitución también le dedica una cierta presencia. ¿Por qué es importante que la Constitución se preocupe de ese concepto que se llama función pública? Y quizás para quienes nos siguen que no entiendan el término, quizás explicar qué se supone que significa este concepto de función pública, a qué va dirigido desde el punto de vista jurídico. La aplicación del trabajo intelectual y del trabajo físico en el interés del servicio público, de la gestión pública, claramente diferenciada con el ámbito del trabajo en el sector privado, en el área privada. Es diferente, ¿no?, el estatuto del servidor contractual, que por ejemplo obliga a su fuerza mecánica, física o intelectual al beneficio o a la gestión de un ente privado, de una persona jurídica o física privada. Ese es el derecho laboral, ¿verdad?, el derecho del trabajo, que dimana de un contrato, ¿verdad?, de una convención particular. La función pública, si bien tiene también una aplicación contractual, porque es un contrato en definitiva, sus propósitos trascienden el ámbito del interés inmediatamente intuito persona o del ámbito privado. El trabajo en el sector público y el trabajo en general es uno de los elementos que constituyen el Estado social democrático de derecho. Y no es casual que la Carta Magna, en su artículo 7, dice que la República Dominicana es un Estado social democrático de derecho basado en la protección de la dignidad humana, entre otros elementos, y en el trabajo. Las constituciones de mayor importancia histórica han tenido mucho que ver con el trabajo, con la actividad laboral, y los derechos sociales tienen que ver con el trabajo. Entonces, esa función pública, ese trabajo al servicio del interés general, está organizado en la Constitución con orientaciones muy claras, como la profesionalización, la gestión en razón del mérito, de la permanencia en la función pública al margen, por ejemplo, de circunstancias variables, políticas, la necesidad del respeto al estatuto, la prohibición, incluso expresamente prohíbe la Carta, la desvinculación del servidor público al margen de las razones previamente justificadas, la necesidad de la promoción, el ingreso a través del concurso público, y en ese mismo ámbito hay un elemento todavía no desarrollado, desplegado en su máxima extensión, que es la proscripción de la corrupción de manera expresa, que aunque parezca un enunciado, ya es un logro, ¿no?, en la mecánica social, que en la Carta Constitucional se haya expresado que el Estado, como formato jurídico y político de la comunidad, rechaza o proscribe, aunque sea de manera formal, la corrupción, con un consecuente importante que es la inversión del fardo de la prueba, que es algo muy interesante en el caso
de las personas que ejercen funciones públicas. Es decir, la Constitución expresa y reclama que el funcionario público está obligado a probar el origen lícito de su patrimonio previo, durante y después del ejercicio de una función pública. Algo que en su debido momento será un eje, ¿verdad?, del Estado democrático real. Bueno, te estoy tratando de configurarlo, el tema, pero me preguntas con libertad lo que entiendas que... No, claro. Estos son temas sin duda interesantísimos. Obviamente no podemos desaprovechar, digamos, este escenario para una última preguntita, ya que el tiempo se nos está agotando. Usted bien ha explicado, digamos, de manera muy detallada la configuración que la Constitución hace sobre el tema de la función pública, desde el ingreso hasta la desvinculación. Y la pregunta, para continuar con esa misma tesitura, ¿prevé la Constitución algún nivel de protección ya para esas garantías que usted se ha referido en relación a la función pública? Ya enumera las fundamentales, porque al prohibir que se desvincule al servidor público al margen de las razones legalmente establecidas, porque hay una configuración en la ley de función pública, hay una gradación de funciones. Existe el cargo de alta confianza, el funcionario empleado de carrera, de la carrera administrativa, que es el que está cubierto por este fuero, pero establece, es importante que la Constitución consigna la reserva de ley para la gestión específica de la función pública, revistiendo, ¿no?, de una garantía particular el estatuto de la función pública, que está en una ley adjetiva. Pero ya esa configuración de los principios de la meritocracia, de la profesionalización, de la estabilidad de la función y la prohibición de manera expresa de la desvinculación arbitraria del empleado funcionario de carrera, yo pienso que son los ejes cardinales del instituto y una orientación, ¿no?, para su control, para su tutela. Magistrado, el tiempo se nos ha agotado. Ha sido un muy interesante conversatorio el que hemos tenido en esta entrevista en el programa de hoy, con temas de mucha importancia para el conocimiento de la administración pública, del derecho administrativo, su relación misma con el derecho constitucional y las garantías distintas que la propia Constitución ha establecido en temas tan relevantes como la función pública. Sé que esta es la primera de otras invitaciones en que usted nos acompañará en este escenario, y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún hay más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En el mes de agosto del año 1982, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, cuya primera edición fue de solo 500 ejemplares y formaba parte de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP.
Este trabajo bibliográfico de carácter constitucional complementó la obra iniciada en este sentido por el eminente ensayista e historiador Manuel Arturo Peñavalle, la cual abarcó las reformas al texto sustantivo comprendidas entre 1854 y 1942, o sea, 88 años de revisiones y cambios a nuestra Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. El doctor Amaro Guzmán, al presentar el nuevo volumen del importante trabajo, expresó: al ofrecer a la colectividad dominicana este tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, afianzamos nuestra concepción de que para convivir democráticamente hay que conocer el proceso histórico e institucional del país, con el fin de ir corrigiendo errores y afianzando logros. Raimundo Amaro Guzmán dio constancia de su gratitud por haber colaborado en las investigaciones al doctor José Enríquez Almanzar, al licenciado Gustavo Benedicto, al destacado poeta cubano José Ángel Buesa y al doctor Pedro Troncoso Sánchez. Al doctor Troncoso Sánchez, biógrafo de Duarte y expresidente del Instituto Duartiano, le correspondió escribir el prólogo de la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales, y en la parte final del mismo señala de manera enfática: sirva la presente obra como lección y apercibimiento para que en el tiempo por venir no se repitan los pecados del pasado en lo que se refiere al ordenamiento jurídico basilar de la nación, y sigamos los dominicanos dando pasos adelante en el largo camino de realización como entidad colectiva, teniendo como guía y orientación una ley sustantiva en constante evolución, que sea modelo ideal al que se aproxime cada vez más la existencia real del Estado y la conducta de gobernantes y gobernados. El tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP abarca las reformas constitucionales dominicanas de 1947 al 1966, para un total de 10, incluyendo el acta institucional instrumentada en el marco de Guerra Patria de abril de 1965. Efemérides constitucionales. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa de hoy de La Voz del Tribunal Constitucional y nos sentimos altamente complacidos de que nos hayan acompañado en esta entrega y queremos pedir su anuencia para que nos acompañen la próxima semana para seguir construyendo esta cultura de la Constitución y, cómo no, seguir sumando día a día más ciudadanas y ciudadanos dominicanos en la conciencia de la Constitución de la República Dominicana. Nos vemos pues la próxima semana en un nuevo programa de La Voz del Tribunal Constitucional.